Recuerdo la solemnidad en el aire de aquel salón, el peso de los apellidos antiguos resonando en cada rincón. Don Emilio, mi esposo de entonces, habló con la seguridad de quien cree tener todas las respuestas, mientras sus ojos evaluaban mi papel en el gran esquema de la Casa Gallardo. No me veía a mí, María Elena, la mujer que tenía un mundo entero gestándose en su interior, sino una sombra, una expectativa que no cumplía sus requisitos. Mi silencio, para él, fue quizás una confirmación de su juicio apresurado, de su creencia en mi debilidad o mi resignación. Pero en la quietud de mi alma, yo ya comprendía que las verdades más profundas se revelan solo cuando el castillo de ilusiones se derrumba, cuando el orgullo más grande de un hombre se enfrenta a un espejo inesperado. Era el comienzo de una revelación que solo el tiempo, paciente y cruel, podría traer. Yo soy María Elena López. Algunos me conocen por mi pasado, un pasado que, debo decir, ha sido largo y a menudo silencioso. Ahora, a mis 50 y tantos años, una mujer que ha vivido más de lo que la mayoría podría imaginar, me encuentro de nuevo en el umbral de un lugar que pensé que nunca volvería a pisar. Un lugar lleno de ecos de una vida que ya no es mía, pero que, de alguna manera, marcó el comienzo de todo. La Casa de los Gallardo, en la ciudad de Sevilla, siempre fue un bastión de poder, de tradición, de una opulencia que, para mí, era a la vez deslumbrante y asfixiante. Hoy, ese gran portón de hierro forjado se abrió de nuevo, pero no para mí sola. Se abrió para recibir un cortejo de coches de lujo, uno tras otro, desfilando con una solemnidad que anunciaba el Día de los Ancestros, una fecha sagrada para ellos. Los invitados descendían, rostros de la élite, con trajes impecables, miradas altivas y voces autoritarias. Era, para la familia Gallardo, el día más grandioso del año, un recordatorio de su pasado glorioso, de cómo habían controlado no solo el mundo de los negocios, sino también la política, con una mano de hierro y una reputación intachable. Entre ese desfile de grandeza, un coche de 7 plazas, de un sobrio color negro, se detuvo discretamente en un rincón del patio. La puerta se abrió y fui yo quien bajó primero. Llevaba un vestido beige pálido, de un corte sencillo pero elegante, mi rostro sin maquillaje recargado, solo con la calma y una especie de aire que pocos sabían nombrar. Nadie me reconoció, nadie me saludó. Para ellos, yo era una extraña, una más entre la multitud, alguien que no pertenecía a ese lugar de ninguna manera. Pero el aire, el propio aire del patio, pareció detenerse cuando las 4 personas que venían detrás de mí, una a una, pusieron los pies en tierra. 4 jóvenes, 3 hombres y una mujer, cada uno con un estilo distinto, pero todos irradiando una confianza poco común. Sus miradas eran serenas, sus espaldas rectas, sus pasos firmes, como si estuvieran acostumbrados a los lugares más prestigiosos del mundo. La familia tiene invitados extraños hoy, susurró alguien entre la multitud. Yo levanté la cabeza lentamente. Mis ojos se fijaron en la gran placa de mármol que mostraba las 4 palabras Salón de los Ancestros Gallardo. Una mínima, casi imperceptible, vibración recorrió mis ojos por un instante, antes de que volvieran a su calma habitual. 25 años habían pasado. 25 años desde que me fui de aquel lugar entre lágrimas, humillación y el cruel reproche de ser una mujer incapaz de dar hijos. Hoy, al regresar, no era la misma nuera expulsada de antaño. Era María Elena López, la mujer cuyo nombre aquella familia había intentado borrar por completo. Dentro del salón ancestral, don Emilio Gallardo, el presidente del Grupo Gallardo, estaba de pie frente al altar de los antepasados. Su cabello ya mostraba algunas canas, y sus ojos conservaban esa frialdad de las negociaciones en el mundo de los negocios. Durante años, él había sido el orgullo de la estirpe. Pero su mirada, que había escudriñado tantos contratos y rivales, se detuvo de repente en la mujer que entraba al salón. Su corazón dio un vuelco. No podía ser. Él me miró fijamente, como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. Esa silueta, esa mirada, aunque el tiempo las hubiera pulido, las reconoció al instante. María Elena, su voz salió ronca.
Todo el salón ancestral se agitó. Yo detuve mis pasos, incliné ligeramente la cabeza, mi voz era grave y estable. Soy yo, María Elena López. He venido a encender un incienso por los ancestros como quien una vez fue nuera de los Gallardo. El ambiente se congeló. Doña Carmen Gallardo, mi suegra, palideció, sus manos apretaron con fuerza su rosario. Doña Isabel, la actual esposa de don Emilio, sonrió forzadamente, sus ojos llenos de cautela. Pero antes de que alguien pudiera hablar, los 4 jóvenes detrás de mí se adelantaron al unísono. Se pararon erguidos frente a don Emilio. Carlos López, el mayor, inclinó la cabeza profundamente, su voz era grave y clara. Te saludamos, padre. Esas 2 palabras, padre, no resonaron con fuerza, pero fueron como un rayo que partió el salón ancestral. Todas las miradas se volvieron hacia don Emilio. Padre, ¿sus hijos? ¿Qué significa esto? Don Emilio se quedó inmóvil, sus labios temblaban, su garganta se anudó. Miró los 4 rostros frente a él, cada rasgo familiar hasta el punto de lo aterrador. Sofía López, la única hija, añadió suavemente, somos hijos tuyos y de nuestra madre, María Elena. Durante 25 años, ella nos ha criado. Un sonido de cristal roto resonó cuando la copa en la mano de doña Isabel cayó al suelo, hecha pedazos. La casa de los Gallardo tembló, y yo, María Elena López, simplemente me quedé en silencio detrás de mis hijos, mi mirada tranquila pero profunda como el mar en la noche. Había regresado, y esta vez, nadie podría echarme de nuevo. El salón de los ancestros de los Gallardo se sumergió en un caos silencioso, los susurros y las miradas de incredulidad se dirigían hacia los 4 jóvenes que estaban erguidos frente al altar. Esas 2 palabras, te saludamos, padre, seguían flotando en el aire, pesadas hasta ahogar. Don Emilio Gallardo tuvo que apoyarse en la mesa de madera para mantenerse en pie. Durante tantos años en la guerra del mercado, nunca se había sentido tan inestable como en ese momento. Su mirada se movió de los 4 rostros frente a él hacia la mujer que estaba detrás. Yo, María Elena López, la exesposa cuyo divorcio él había firmado sin dudarlo. Tú, dime, la voz de don Emilio salió ronca. ¿Qué significa todo esto? No respondí de inmediato. Avancé lentamente, incliné la cabeza ante el altar ancestral y encendí 3 varitas de incienso. El humo del incienso se elevó, nebuloso, como un pasado cubierto de polvo durante un cuarto de siglo. 25 años atrás, comencé a hablar despacio, dejé la casa de los Gallardo estando embarazada. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. ¿Embarazada? ¿No se dijo que era estéril? ¿Cómo puede ser esto posible? Doña Carmen Gallardo golpeó su bastón contra el suelo. Cállate, en ese entonces fue el médico quien dijo que eras estéril. Yo sonreí ligeramente, una sonrisa sin resentimiento, solo cansancio. Sí, el médico que usted misma trajo, madre. La frase, dicha con tanta ligereza, dejó todo el salón en un silencio sepulcral. Don Emilio se volvió abruptamente hacia su madre. Madre, ¿qué está diciendo? Los recuerdos de hace años volvieron como una riada. Era el 3er año después de la boda. Yo me sentía constantemente cansada, con náuseas, pero casualmente me diagnosticaron infertilidad permanente. Don Emilio, en aquel entonces joven, bajo la enorme presión de tener un heredero, no dudó. Confío en mi madre, dijo. Doña Carmen respondió fríamente, ¿y en quién más vas a confiar? Yo continué, mi voz tan tranquila que resultaba escalofriante. El día que me obligaron a firmar el divorcio, ya sabía que estaba embarazada de 4. Un grito ahogado resonó. Embarazada de 4. Doña Isabel, la actual esposa de don Emilio, palideció, retrocedió medio paso. Ella era la mujer que había aparecido junto a don Emilio inmediatamente después del divorcio, a quien toda la familia llamaba la bendecida con hijos varones. Pero no lo dije, continué, porque en ese momento entendí muy bien que si lo decía,
mis hijos no tendrían un día de paz. Conté la historia de aquella noche lluviosa de hace años, la noche en que me echaron de la casa, arrastrando una maleta vieja, con el vientre retorciéndose de dolor, sin que nadie me despidiera, sin una palabra de consuelo. Don Emilio apretó los puños, las uñas se le clavaban en la piel. Entonces, ¿por qué regresas ahora?, preguntó, su voz casi rota. Lo miré directamente a los ojos. Porque mis hijos ya son lo suficientemente mayores para no tener miedo. Mis 4 hijos dieron un paso adelante. Carlos López, el segundo hijo, dijo claramente, no regresamos para llevar el apellido Gallardo, ni para disputar bienes. Miguel López, el tercer hijo, añadió, solo queremos que nuestra madre pueda estar de pie en el lugar que una vez la pisoteó. Las palabras no fueron fuertes, pero fueron como cuchillos que cortaron el corazón de todos en la familia. Don Emilio temblaba. Me odian, hijos. Sofía López, mi hija, lo miró durante un largo rato y luego negó con la cabeza. El odio requiere mucho tiempo, y nuestra madre no nos enseñó a vivir así. Esa frase hizo que don Emilio se desplomara en su silla. Por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba pagar un precio. Afuera, la lluvia comenzó a caer, gotas pesadas como los años perdidos. Me di la vuelta, mi voz era firme. Traje a mis hijos de vuelta para hacer una sola cosa. Todo el salón contuvo la respiración. Quiero que todos aquí sepan que hace 25 años no perdí, solo elegí marcharme. El humo del incienso seguía elevándose, pero el velo del pasado había sido rasgado. Y la verdadera tormenta acababa de comenzar. El salón de los ancestros de los Gallardo nunca había experimentado un ambiente tan sofocante. Tras mi declaración, nadie se atrevió a hablar. Las miradas que antes despreciaban ahora se habían transformado en confusión, escrutinio e incluso miedo. Don Emilio Gallardo seguía inmóvil, como una estatua petrificada por el tiempo. Durante 25 años, se había enorgullecido de construir un grupo Gallardo inquebrantable, pero nunca imaginó que un día se sentiría tan pequeño ante lo que él mismo había desechado. ¡Ya basta! Doña Carmen Gallardo golpeó su bastón contra el suelo, su voz temblaba, pero aún intentaba aferrarse a su autoridad. Si dices que estos 4 jóvenes son hijos de Emilio, ¿dónde están las pruebas? La pregunta fue como una cuchilla afilada apuntando directamente hacia mí, y todas las miradas se volvieron de nuevo hacia mis 4 hijos. Antes de que yo pudiera hablar, Carlos López, mi hijo mayor, se adelantó. Era alto, con un rostro sereno y una mirada profunda y fría, como la de alguien acostumbrado a negociaciones de vida o muerte. Las pruebas no faltan, dijo lentamente. Pero antes de hablar de sangre, quiero hablar de nuestra identidad. Todo el salón se agitó. ¿Identidad? ¿Qué quiere decir? Él abrió una tableta, conectándola a la gran pantalla del salón, que habitualmente se usaba para proyectar el árbol genealógico, y que ahora mostraba un informe. Soy Carlos López, doctor en inteligencia artificial, y actualmente líder de investigación en una de las principales corporaciones tecnológicas de Estados Unidos. El proyecto que dirijo está siendo utilizado por el propio Grupo Gallardo. Un jadeo colectivo resonó. Don Emilio se levantó de golpe. ¿Qué dices?, preguntó con voz ronca. Carlos deslizó el dedo, y una serie de datos aparecieron, logotipos, contratos, firmas digitales. El proyecto de sistema de gestión inteligente en el que tu grupo acaba de invertir 800 millones de euros fue desarrollado por mi equipo. El aire se volvió pesado como una roca. Javier López, mi segundo hijo, se adelantó. Llevaba un traje gris, su rostro era amable, pero sus ojos tenían la agudeza de un médico. Soy Javier López, doctor, investigador biomédico. Hace 3 años, lideré el equipo que desarrolló una terapia para el tratamiento temprano del cáncer, que ahora se aplica en 3 de los principales hospitales de nuestro país. Varios de los ancianos no pudieron contenerse y se pusieron de pie de un salto. Miguel López, mi tercer hijo,
Sonrió ligeramente, su voz era grave. No me gusta estar en el ojo público, así que seré breve. Chasqueó los dedos, y la pantalla cambió a gráficos financieros. Soy la mente detrás del fondo de inversión, el Alfa, el tercer mayor accionista del Grupo Gallardo en este momento. Todo el salón se sumió en un alboroto. No puede ser. Ese fondo es una fuerza financiera misteriosa. Es él. Doña Isabel, la actual esposa, casi se desplomó. Finalmente, Sofía López, mi hija menor, se adelantó. Era muy joven, su rostro era claro, pero sus ojos eran firmes. Soy Sofía López, 17 años, dijo. Medalla de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas del año pasado. La frase, dicha con tanta suavidad, golpeó directamente el orgullo de toda la familia Gallardo, que siempre se había enorgullecido de su tradición académica. 4 personas, 4 campos, ninguna común, tembló un anciano. Los 4 son genios. Yo, María Elena, hablé entonces. No les enseñé a mis hijos a ser los mejores, solo les enseñé a no inclinarse nunca ante la injusticia. Doña Carmen Gallardo retrocedió un paso, su rostro pálido. Toda la fe que había depositado en la creencia de que echarme había sido lo correcto, se derrumbó por completo. Don Emilio miró a sus 4 hijos, sus ojos enrojecidos. Hijos, ¿por qué nunca me buscaron? Carlos López respondió, sin vacilación. Porque tú nunca buscaste a nuestra madre. La frase fue como el último golpe de una espada. Me giré hacia don Emilio, mi voz era tranquila. Hoy traje a mis hijos de vuelta, no para probar nuestro valor. Hice una pausa, mi mirada recorrió a toda la familia, ahora conmocionada. Solo para decir que la persona a la que despreciaron hace 25 años, ha criado a toda una generación que los hará inclinarse. Afuera, los truenos retumbaban. La casa de los Gallardo, una vez la más orgullosa de Sevilla, por primera vez en su historia, guardó un silencio absoluto. Y don Emilio, él comprendió algo demasiado tarde. Hay genios que nacen de los propios errores. Después del impacto provocado por mis 4 hijos, el salón de los ancestros de los Gallardo se sumergió en un silencio aterrador. Ya no había susurros, ni miradas de desprecio. Solo quedaban rostros pálidos y ojos que evitaban el contacto. Don Emilio Gallardo estaba en el centro del gran salón. Sus manos temblaban. El hombre que una vez había hecho que sus rivales en el mundo de los negocios se inclinaran, ahora no tenía el valor de mirar directamente a los 4 jóvenes frente a él. Dio un paso hacia adelante, y luego se detuvo. Después del impacto provocado por mis 4 hijos, el salón de los ancestros de los Gallardo se sumergió en un silencio aterrador. Ya no había susurros, ni miradas de desprecio. Solo quedaban rostros pálidos y ojos que evitaban el contacto. Don Emilio Gallardo estaba en el centro del gran salón. Sus manos temblaban. El hombre que una vez había hecho que sus rivales en el mundo de los negocios se inclinaran, ahora no tenía el valor de mirar directamente a los 4 jóvenes frente a él. Dio un paso hacia adelante, y luego se detuvo. Hijos, su voz se quebró. Denme una oportunidad para explicarme. Carlos López lo miró directamente a los ojos. Su mirada era fría. No necesitas explicarnos nada, padre. La frase, dicha con suavidad, fue como un martillazo en el pecho de don Emilio. Solo necesitas explicárselo a nuestra madre, continuó Carlos, retrocediendo para ponerse a mi lado. Todas las miradas en el salón ancestral se dirigieron de nuevo hacia mí. Yo, María Elena López, seguía de pie, mi figura menuda, pero con la firmeza de una pared inamovible. No lloraba, tampoco mostraba resentimiento. Esa misma serenidad era lo que más dolor causaba a don Emilio. Él se arrodilló lentamente, un golpe seco resonó en el silencio del salón. Don Emilio, gritó doña Carmen, mi esuegra, con voz ahogada. Nadie se atrevió a ayudarlo. El hombre inclinó la cabeza hasta el suelo. María Elena, me equivoqué.
Toda la familia se conmocionó de nuevo. Él nunca se había arrodillado ante nadie, ni siquiera ante el altar de sus antepasados. Y, sin embargo, hoy se arrodillaba ante su exesposa, a quien él mismo había abandonado. Hace 25 años, dijo don Emilio con voz ahogada, no fui lo suficientemente hombre para ser un esposo, y mucho menos para ser un padre. Contó los primeros días de nuestro matrimonio, cuando la presión por tener un heredero lo agobiaba, cuando su carrera, apenas comenzando, era manipulada por su madre. Él había creído en un falso informe médico, en las palabras persuasivas, y había firmado los papeles de divorcio como una forma de eludir responsabilidades. Había pensado que dejarme era lo mejor para ambos. Él rió amargamente, pero resultó ser solo lo más fácil para mí. Doña Isabel, su actual esposa, apenas podía mantenerse en pie, su rostro blanco como la cera. Don Emilio, ¿qué estás diciendo? Don Emilio giró la cabeza, su mirada era fría. Tú, cállate, solo 2 palabras, como una sentencia. Durante todos estos años, he vivido en una familia construida sobre mentiras, dijo, y tú eres parte de ello. Yo, María Elena, finalmente hablé, mi voz era grave y clara. No necesitas disculparte conmigo. Don Emilio levantó la vista, un destello de esperanza parpadeó en sus ojos. Porque continué, me perdoné a mí misma hace mucho tiempo. Ese destello de esperanza se apagó. Pero mis hijos, miré hacia mis 4 jóvenes, ellos no tienen la obligación de perdonarte. El ambiente se congeló. Javier López dio un paso adelante. ¿Sabes, padre, de qué nos arrepentimos más? Don Emilio negó con la cabeza, sus labios temblaban. No es de no tener padre, dijo Javier, sino de que nuestra madre haya tenido que estar sola. La frase hizo que don Emilio se encogiera, sus hombros temblaban incontrolablemente. Doña Carmen Gallardo, finalmente incapaz de soportarlo, gritó, «¡Basta! De todos modos, son nietos de los Gallardo, quieren destruir a toda esta familia». Yo, María Elena López, me volví, mi mirada era inusualmente fría. «No, usted misma la destruyó hace 25 años». Un anciano, tembloroso, dijo, «Sí, si esos jóvenes son realmente de la sangre Gallardo, la familia los inscribirá en el árbol genealógico, compensándolos por todo». Carlos López me interrumpió, «No necesitamos eso». Todo el salón quedó atónito. «Llevamos el apellido López», continuó, «porque la persona que nos crió lleva el apellido López». Don Emilio levantó la cabeza de golpe. «Padre, no soy digno». Sofía López, mi hija menor, lo miró durante un largo rato y luego dijo suavemente, «Eres digno de respeto, pero no eres digno de reemplazar los años de sufrimiento de nuestra madre». Me di la vuelta, mi voz era firme. «Hoy nos vamos». Don Emilio me agarró la mano con urgencia. «No te pido que vuelvas como mi esposa, solo te pido que me permitas ser padre». Me solté de su mano, mi mirada era tranquila. «Eso, mis hijos lo decidirán». Mis 4 hijos se dieron la vuelta y se marcharon. Don Emilio seguía arrodillado en el vasto salón ancestral, los truenos afuera resonaban como un juicio. Por primera vez en su vida, el hombre comprendió. Hay errores que, por mucho que uno se arrodille, no se pueden enmendar. Durante 25 años, el mundo para mí se redujo a la pequeña casa junto al río, a las risas y los murmullos de mis hijos, y al trabajo incansable para darles todo lo que no tuve. No hubo grandes lujos, ni el brillo de la fama, solo la constancia de una madre que se dedicó por completo a sus pequeños. En ese rincón apartado, lejos del bullicio de Sevilla y de la sombra de la casa de los Gallardo, construimos nuestro propio universo. Los días se sucedían, marcados por el estudio, los juegos, las pequeñas victorias y los desafíos que la vida, a veces, nos ponía delante. No buscaba grandes cosas, solo la paz y la seguridad para ellos, para mis 4 tesoros. Y ellos, mis hijos, cada uno a su manera, comenzaron a florecer. Carlos, el mayor,
con su mente aguda y su curiosidad insaciable, se sumergió en el mundo de los algoritmos y la inteligencia artificial, pareciendo entender el futuro mejor que nadie. Javier, con su corazón compasivo y su intelecto brillante, se inclinó hacia la medicina, buscando curar, aliviar el sufrimiento, con una dedicación que me llenaba de orgullo. Miguel, el más reservado, con una intuición asombrosa para los números, se movía en las sombras de las finanzas, construyendo silenciosamente un imperio que pocos conocían. Y Sofía, mi pequeña, con una pasión por las matemáticas que la llevó a resolver problemas que a mí me parecían enigmas indescifrables, una mente brillante que prometía alcanzar alturas inimaginables. Sus logros no eran para mostrar, no eran para mi orgullo vanidoso, sino la prueba de su propio esfuerzo, de su talento innato, y de la libertad que les había dado para ser quienes realmente eran, lejos de las cadenas de un apellido. Los momentos más felices no eran las noticias de sus triunfos, sino las noches sencillas alrededor de la mesa, compartiendo una comida modesta, riendo, hablando de sus sueños, de sus días. Esa era la verdadera riqueza, el contraste tan marcado con la opulencia vacía que había conocido en la casa de los Gallardo. La decisión de regresar no fue impulsada por el odio ni por el deseo de venganza, no. Eso lo dejé atrás hace mucho tiempo, junto con la maleta vieja y la lluvia de aquella noche. Mi propósito era simple y profundo. Quería que mis hijos vieran a su madre erguida en el lugar que una vez la pisoteó. Quería que supieran la verdad, no solo por ellos, sino por la dignidad de una mujer que había sido silenciada y borrada. Porque mis hijos ya eran lo suficientemente mayores para no tener miedo, me dije a mí misma y a ellos. Necesitaban saber la verdad y ver a su madre de pie, con la cabeza bien alta, frente a aquellos que la habían juzgado y condenado injustamente. Y así fue como, en medio del salón ancestral de los Gallardo, esas palabras de Carlos, «Te saludamos, padre», resonaron de nuevo en mi mente. Fue la culminación de un viaje, no una confrontación improvisada, sino un retorno cuidadosamente planeado, un testimonio silencioso de 25 años de resiliencia. Mi presencia allí, junto a mis 4 pilares de vida, no era un acto de guerra, sino una afirmación de la existencia, de la verdad, y de un amor maternal que había desafiado el tiempo, la crueldad y el olvido. El salón principal de la casa Gallardo, que hacía solo unos instantes era un hervidero de miradas incrédulas y murmullos ahogados, se encontró de nuevo sumido en un silencio gélido, una quietud incómoda que presagiaba lo inevitable. Doña Carmen Gallardo, mi suegra, con su rostro tenso y sus manos aferradas al bastón, fue la primera en romper ese mutismo cargado de expectación. Si dices que estos 4 jóvenes son hijos de Emilio, su voz, aunque intentaba sonar firme, vibraba con una mezcla de desafío y miedo. Entonces, ¿dónde están las pruebas de sangre que lo confirmen? La pregunta, directa y punzante, fue como una señal, y todas las miradas, que ya se habían detenido en nosotros, se intensificaron, esperando una respuesta que creían tener controlada. Yo no necesité hablar. Había llegado el momento de mis hijos, de que su verdad, su propia existencia, resonara con la fuerza que yo no había tenido hace 25 años. Fue Carlos López, mi hijo mayor, quien dio un paso al frente, con la calma de quien ha enfrentado situaciones mucho más complejas en salas de juntas y laboratorios de alta tecnología. Su figura alta y esbelta, su rostro sereno y sus ojos, profundos y fríos como los de un estratega consumado, irradiaban una autoridad silenciosa. Las pruebas de sangre, doña Carmen, no son lo único que testifica una verdad, comenzó con una voz pausada y clara, pero antes de abordar la cuestión del linaje, permítanme hablarles un poco de nuestra identidad, la que hemos forjado con nuestras propias manos. Una leve agitación recorrió el salón, la curiosidad y la confusión se mezclaron en los rostros de los Gallardo. ¿Identidad? ¿A qué se refiere?, se preguntaban algunos en voz baja. Carlos, sin inmutarse, sacó una tableta digital de su bolsillo. Con un gesto fluido, la conectó a la gran pantalla que presidía el salón, la misma donde solían proyectarse los ancestrales árboles genealógicos de la familia. Pero esta vez, lo que apareció no fue un pergamino viejo, sino un informe detallado,
con gráficos y logotipos de empresas de renombre internacional. Soy Carlos López, doctor en inteligencia artificial, anunció, su voz resonando con una claridad sorprendente en el amplio espacio. Actualmente, soy el jefe de un equipo de investigación y desarrollo en una de las corporaciones tecnológicas líderes en los Estados Unidos. Y, para su información, el proyecto que dirijo, un sistema de gestión inteligente, está siendo implementado en este preciso momento por el propio Grupo Gallardo. Un jadeo colectivo, profundo y audible, recorrió la multitud. Algunos de los presentes se incorporaron en sus asientos, incrédulos. Don Emilio Gallardo, que hasta ese momento se había mantenido en pie con dificultad, se levantó de golpe, sus ojos fijos en la pantalla. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo?, preguntó con una voz ronca, casi inaudible. Carlos, con un movimiento apenas perceptible, hizo que la pantalla mostrara una serie de datos, logotipos corporativos, contratos firmados electrónicamente, cifras impresionantes. El proyecto de sistema de gestión inteligente, la inversión de 800 millones de euros que su empresa, padre, ha realizado recientemente, fue desarrollado íntegramente por mi equipo. El aire en el salón se volvió denso, pesado como una losa. Acto seguido, Javier López, mi segundo hijo, se adelantó con una elegancia más discreta, aunque no menos imponente. Vestía un traje de corte impecable, su rostro era amable, pero en sus ojos se percibía la agudeza incisiva de un médico, la profundidad de un científico. Yo soy Javier López, doctor en medicina, investigador biomédico, dijo, su voz tranquila pero firme. Hace solo 3 años, tuve el honor de liderar el equipo que desarrolló una novedosa terapia para el tratamiento temprano del cáncer, una que ha demostrado resultados prometedores y que, en la actualidad, se aplica con éxito en 3 de los hospitales más importantes de nuestro país. Unas pocas voces entre los ancianos del consejo no pudieron contener su asombro y se levantaron de sus asientos de golpe. Los murmullos se hicieron más audibles, ya no de incredulidad, sino de una admiración mezclada con pavor. Miguel López, mi tercer hijo, siempre el más discreto, con una sonrisa apenas esbozada en sus labios, se adelantó. A mí no me gusta el protagonismo, así que seré breve, dijo con una voz grave y controlada. Chasqueó los dedos con naturalidad, y la pantalla cambió de nuevo, revelando complejos gráficos financieros, diagramas de acciones y balances. Soy la persona detrás del fondo de inversión, el Alfa, y en este momento, soy el tercer mayor accionista del Grupo Gallardo. Un verdadero alboroto se desató en el salón. No puede ser. Ese fondo es una fuerza financiera misteriosa. ¿Era él? Los gritos y exclamaciones se multiplicaron. Doña Isabel, la actual esposa de don Emilio, se tambaleó, su rostro estaba pálido como el de un fantasma, casi cayendo al suelo. Finalmente, Sofía López, mi hija menor, se adelantó. Apenas 17 años, su rostro era puro e inocente, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Soy Sofía López, 17 años, dijo con voz clara y dulce, y el año pasado, gané la medalla de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. La frase, dicha con una sencillez tan aplastante, fue como un golpe directo al corazón del orgullo de toda la familia Gallardo, que siempre se había vanagloriado de su tradición académica y de su linaje intelectual. Un anciano, uno de los más respetados de la casa, se levantó con las manos temblorosas. 4 personas, 4 campos, y ninguno de ellos es común, musitó, casi sin aliento. Los 4 son genios, verdaderos genios. Fue entonces cuando yo, María Elena, hablé. Mi voz resonó con una calma que contrastaba fuertemente con la conmoción reinante en el salón. No les enseñé a mis hijos a ser los mejores, a ser los más talentosos en sus campos. Mi mirada recorrió a cada uno de los presentes, deteniéndose brevemente en doña Carmen y don Emilio. Solo les enseñé a no inclinarse nunca ante la injusticia. Doña Carmen Gallardo retrocedió un paso, su rostro pálido y desencajado.
Toda la fe ciega que había depositado en la creencia de que haberme expulsado hace 25 años había sido la decisión correcta, la única posible, se derrumbó por completo en ese instante, pulverizada por la verdad. Don Emilio, con los ojos enrojecidos y empañados, miró a sus 4 hijos, a esos extraños familiares que se presentaban ante él con tal magnitud de grandeza. Hijos, su voz era apenas un susurro que se perdía en el aire. ¿Por qué nunca me buscaron? Carlos López, con la misma serenidad inquebrantable, respondió sin vacilación, sin una pizca de rencor en su voz, solo con la fría lógica de la verdad. Porque tú nunca buscaste a nuestra madre, padre. Esa frase, tan simple y directa, fue como la estocada final, un golpe certero que cortó el último hilo de esperanza de don Emilio. Me giré hacia él, mi voz era tranquila, pero cargada de una verdad innegable. Hoy traje a mis hijos de vuelta, no para demostrar nuestro valor, no para presumir. Hice una breve pausa, mi mirada barrió a toda la familia, ahora completamente aturdida y conmocionada. Solo para decirles que la persona a la que despreciaron hace 25 años, ha criado a toda una generación que los hará inclinarse, que hará que se replanteen todo lo que creían saber. Afuera, un trueno lejano retumbó en el cielo, como un eco de la tormenta interna que se desataba en el salón. La casa de los Gallardo, que una vez fue el orgullo más grande de Sevilla, por primera vez en toda su historia, guardó un silencio absoluto, un silencio de derrota. Y don Emilio, él comprendió entonces, con una amarga claridad, algo que había llegado demasiado tarde. Hay genios que nacen, no de la cuna de oro, sino de los propios errores y del sacrificio. El salón de los ancestros, que antes había temblado bajo las verdades reveladas por mis hijos, ahora se preparaba para desenterrar las raíces más profundas de la traición. La acusación de doña Carmen sobre la falta de pruebas de sangre había sido un intento desesperado de recuperar el control, pero solo sirvió para abrir la compuerta a una verdad mucho más oscura. Un hombre de mediana edad, de figura algo encorvada, se adelantó desde la multitud, con una carpeta bajo el brazo y la mirada baja. Su rostro revelaba una carga que había llevado en silencio durante demasiado tiempo. Era el antiguo secretario de don Emilio, ahora ya jubilado, un hombre que había sido testigo de tantos secretos de la casa Gallardo. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría la carpeta, el crujido del papel viejo resonando en el silencio expectante. Con el permiso de todos, su voz era apenas un murmullo, pero cada palabra, clara y concisa, cortaba el aire como un cuchillo. Hace 25 años, yo mismo recibí la orden de destruir el verdadero expediente médico de embarazo de María Elena López. Un aliento colectivo llenó el salón, una mezcla de horror y asombro. Las miradas se cruzaron, ya no solo hacia mí y mis hijos, sino hacia doña Carmen, con una intensidad devastadora, hacia doña Isabel, la actual esposa de don Emilio. Ella, doña Isabel, acorralada y sin salida, palideció hasta un extremo casi fantasmal. Sus ojos, antes llenos de cautela, ahora reflejaban un miedo primario, sus labios temblaban incontrolablemente. La vi retroceder, tropezando con una de las columnas talladas del salón, como si el propio espacio la rechazara. No, no fui yo, balbuceó, su voz se quebró en un sollozo. Yo solo seguí las instrucciones de la madre de don Emilio. La confesión fue como un golpe en el estómago para todos los presentes, un reconocimiento devastador que destrozaba años de mentiras. Don Emilio, que se había mantenido en pie con un esfuerzo sobrehumano, se desplomó de rodillas en el centro del salón. Un golpe seco resonó contra el suelo de mármol, un sonido que, en ese silencio abrumador, fue más potente que cualquier grito. Don Emilio, gritó doña Carmen, mi suegra, con un dolor desgarrador, como si el mundo se le cayera encima. Nadie se atrevió a acercarse, a ofrecerle consuelo. Él, el hombre que nunca se había inclinado ante nadie, ni siquiera ante los retratos severos de sus propios ancestros, ahora estaba allí, destrozado, humillado. María Elena, me equivoqué, su voz era un hilo, una súplica ahogada que apenas lograba salir de su garganta. Fui un cobarde, no tuve la fortaleza para ser tu esposo,
y mucho menos para ser padre de nuestros hijos. Creí las mentiras, cedí a las presiones, firmé el divorcio buscando una salida fácil, pensando que era lo mejor, pero solo fue lo mejor para mí, lo más cómodo, lo más egoísta. Sus hombros temblaban incontrolablemente mientras inclinaba la cabeza hasta el suelo, como si buscara fundirse con la piedra y desaparecer. Lo miré, mi corazón, aunque había llevado el peso de su traición durante tantos años, ahora sentía una extraña calma. No había regocijo, no había el placer de la venganza. Solo una serena comprensión de que, finalmente, la verdad se había impuesto, y él estaba pagando un precio que no era el mío. Don Emilio, mi voz era tranquila, firme, sin una pizca de resentimiento, resonando con una autoridad que no necesitaba gritar para ser escuchada. No necesitas disculparte conmigo. Esa parte de mi vida, ese dolor, ya lo he procesado. Yo me perdoné a mí misma hace mucho tiempo, me liberé de esa carga, de ese pasado. Hice una pausa, mi mirada se dirigió a mis hijos, a Carlos, Javier, Miguel y Sofía, que se mantenían erguidos a mi lado, sus rostros serenos pero decididos. Pero mis hijos, continué, mi voz se suavizó ligeramente al hablar de ellos. Ellos no tienen la obligación de perdonarte. La ausencia de un padre en sus vidas, el dolor que tú causaste, eso es algo que ellos deben decidir si perdonan o no. Fue Carlos López quien tomó la palabra, con la misma calma que había mostrado al revelar su identidad. Llevamos el apellido López, padre, porque la persona que nos crió, la que nos dio todo, la que nos enseñó a ser quienes somos, lleva el apellido López. Su voz era un eco de mi propia fuerza, de la identidad que habíamos forjado lejos de los muros de la casa Gallardo. Me di la vuelta entonces. Mi decisión era inquebrantable, mi voz, aunque serena, era final. Hoy nos vamos. Don Emilio, con un último esfuerzo desesperado, intentó tomar mi mano, sus ojos suplicaban, reflejando un dolor que era real, aunque tardío. María Elena, no te pido que vuelvas a ser mi esposa, eso lo he perdido. Solo te ruego, te imploro, que me permitas ser padre, que pueda conocer a mis hijos. Me solté de su agarre con suavidad, mi mirada era tranquila, sin dureza, pero también sin un ápice de vacilación. Eso, le respondí, mi voz era clara, como el agua de un manantial, eso lo decidirán mis hijos. Sin una palabra más, mis 4 hijos se dieron la vuelta y comenzaron a caminar conmigo, alejándose del altar, de la casa Gallardo, de los murmullos y de las miradas de una familia rota. Don Emilio se quedó allí, arrodillado, una figura solitaria en el vasto salón, el eco de sus súplicas resonando en el silencio. Afuera, el cielo se había cerrado, y un trueno lejano retumbó, como un juicio divino, un recordatorio sombrío de que hay errores tan profundos, tan irreversibles, que ni siquiera el más sentido arrepentimiento puede enmendar. El gran salón de los ancestros, que apenas unos minutos antes había sido escenario de confesiones demoledoras y un arrepentimiento público, se transformó, en el instante en que María Elena y sus hijos cruzaron el umbral y el gran portón se cerró tras ellos, en un verdadero campo de batalla silencioso. Ya no había necesidad de guardarse las apariencias. Los murmullos se hicieron más audibles, las miradas de sospecha, antes contenidas, se lanzaban ahora abiertamente entre los miembros de la familia. La fachada de unidad de los Gallardo se agrietaba, revelando una red de desconfianza y resentimiento. Las voces, primero susurrantes, pronto se elevaron en reproches. Los que antes habían apoyado a doña Carmen o a doña Isabel, ahora se retractaban, se sumaban a las críticas veladas, o incluso, lanzaban acusaciones directas. La casa de los Gallardo, ese bastión de poder y tradición, comenzaba a desintegrarse desde dentro, no por una fuerza externa, sino por la podredumbre de sus propios secretos. Don Emilio Gallardo, aún de rodillas en el suelo frío, no se había movido. La figura imponente que siempre había sido, se veía ahora reducida a un hombre solo, en la inmensidad de su ruina. Fue don Emilio quien, finalmente, se levantó con una lentitud dolorosa, su rostro reflejaba una furia contenida, una determinación fría que rara vez se le había visto. Se dirigió, con pasos lentos y pesados,
hacia doña Isabel, quien seguía aferrada a la columna, su rostro descompuesto por el pánico. Isabel, su voz, aunque baja, era como un metal helado que cortaba el aire. Tú, que has compartido mi vida y mi apellido durante todos estos años, ¿tienes algo más que decir? Ella cayó de rodillas. Sus lágrimas se confundían con las súplicas. Lo siento, de verdad te amo, don Emilio, yo solo quería una familia contigo, un futuro para nosotros. Él soltó una risa amarga, un sonido hueco, desprovisto de alegría. El amor construido sobre las lágrimas y la humillación de otra persona, dijo, su mirada era dura como el pedernal, a eso no se le puede llamar amor. Se le llama traición, se le llama egoísmo. Se volvió hacia el consejo familiar, su voz se alzó con una autoridad que, aunque quebrada por el dolor personal, no dejaba lugar a dudas. Yo, don Emilio Gallardo, en presencia de nuestros ancestros y de esta familia, declaro que doña Isabel ya no tiene ningún derecho ni lugar en esta casa. Su nombre será borrado de nuestra historia, de nuestra memoria. Un clamor se levantó en el salón, pero fue acallado por la determinación en los ojos de don Emilio. Dos guardias se acercaron, y a pesar de los gritos y los sollozos desesperados de doña Isabel, fue arrastrada fuera del salón. Sus lamentos se perdían por el gran portón que se cerraba con un eco final, sellando su destino. Luego, don Emilio se volvió hacia doña Carmen, su madre, que había presenciado todo con una mezcla de horror y furia. Ella temblaba, aferrándose a su bastón como a un último vestigio de su poder. Emilio, hijo, no puedes hacerme esto a mí, a tu madre, su voz suplicaba, pero ya no había la fuerza de antaño en sus palabras. Él la miró, sus ojos, antes llenos de dolor, ahora eran un abismo de una tristeza fría, de una decepción que había ido más allá del perdón. Fue un momento de silencio eterno, donde el peso de 25 años de mentiras y manipulaciones flotó entre ellos como una densa niebla. Finalmente, don Emilio habló, su voz era lenta, deliberada, cada palabra una puñalada silenciosa. Madre, usted no me perdió hoy. Usted me perdió hace 25 años, el día en que su ambición por un heredero y su desprecio por una mujer decente la cegaron, el día en que destruyó nuestra familia, el día en que me enseñó a no confiar en lo que es verdadero. La frase fue un punto final, un corte limpio y doloroso en una relación que ya estaba irrevocablemente rota. Doña Carmen se desplomó en su silla, su rostro era una máscara de absoluta desesperación. El brillo de orgullo que una vez había adornado a la casa de los Gallardos se extinguía, no por una derrota en los negocios, sino por la profunda herida interna, por la deshonra que ahora pesaba sobre cada piedra de sus cimientos. La familia, que siempre se había jactado de su unidad, de su linaje inquebrantable, se desmoronaba en fragmentos de recelo y acusaciones. Mientras la casa de los Gallardos se hundía en el caos de sus propias consecuencias, lejos de allí, yo y mis hijos nos alejábamos de Sevilla. No había miradas atrás, no había necesidad de presenciar la ruina que habíamos dejado. El cielo de la ciudad, que había estado oscuro y amenazante, comenzaba a abrirse, dejando paso a una suave luz de la tarde. Regresamos a la pequeña casa junto al río, el lugar que había sido nuestro refugio, nuestro santuario, el inicio de 25 años de una vida sencilla pero inquebrantable. Allí, entre la calma de las aguas y el verde de los árboles, encontramos una paz que ninguna fortuna, ningún estatus, ningún nombre glorioso podría jamás haber ofrecido. Habíamos dejado atrás la ostentación y el veneno de la ambición, abrazando la verdadera riqueza de la autonomía y el amor familiar. La tranquilidad de aquel hogar humilde era el contraste más puro con la tormenta que ahora consumía a los Gallardo, una prueba silenciosa de que la verdadera libertad no se encuentra en el poder, sino en la capacidad de forjar el propio camino, con dignidad y con el corazón en paz. La noticia del escándalo en la casa de los Gallardo se extendió por Sevilla como un reguero de pólvora, una historia de traición y secretos familiares que acaparó los titulares. Los cuatro genios con el apellido López, la caída de una de las familias más orgullosas por un engaño de 25 años, se convirtió en la comidilla de toda España. Pero en medio de esa tormenta mediática, yo, María Elena, elegí el silencio.
Dejé la ciudad con mis hijos, regresando a la pequeña casa junto al río, ese humilde refugio que había sido el inicio de nuestros 25 años de vida discreta, pero inquebrantable. Allí, entre la calma de las aguas y la sencillez de los días, buscaba la verdadera paz, lejos del ruido y la toxicidad de un mundo que ya no era el mío. Una noche, en la modesta sala de nuestra casa, apenas iluminada por la cálida luz de una lámpara, escuché un leve sonido en el portón. Sabía quién era. Don Emilio Gallardo había permanecido frente a la puerta durante un largo rato antes de atreverse a tocar. Abrí. No llevaba maquillaje, ni el brillo artificial que la riqueza otorga. Solo éramos dos personas que habíamos recorrido la mitad de sus vidas, con historias grabadas en el rostro y en el alma. ¿Puedo pasar?, preguntó don Emilio, su voz era ronca, casi una súplica. Lo miré por un instante, un silencio que lo abarcó todo, luego, abrí la puerta de par en par. Mis 4 hijos estaban sentados alrededor de la mesa, un cuadro de familia que él nunca había conocido. No había hostilidad en sus ojos, pero tampoco la cercanía o el afecto que un padre anhelaría. Esa distancia, esa formalidad respetuosa, era un dolor mucho más punzante para don Emilio que cualquier reproche que pudieran haberle lanzado. Fue Carlos, mi hijo mayor, quien rompió el silencio con una franqueza que no dejaba lugar a equívocos. «Padre, ¿a qué has venido? ¿Qué es lo que quieres decirnos?» Don Emilio bajó la cabeza, su figura, antes tan imponente, ahora se veía encorvada por el peso de su arrepentimiento. «He venido, hijos, a pedirles una oportunidad para compensar, para intentar reparar el daño». Un silencio denso llenó la habitación, la expectativa flotaba en el aire. Él colocó sobre la mesa una carpeta gruesa, sus manos temblaban ligeramente. «He transferido todas las acciones del Grupo Gallardo que estaban a mi nombre, una cantidad estimada en 800 millones de euros, a nombre de ustedes, mis hijos». Los 4, al unísono, se levantaron de sus asientos. Javier, con su voz tranquila pero firme, respondió por todos: «No las necesitamos, padre. Esas cosas no pueden comprar el tiempo perdido, no pueden traer de vuelta los años de sufrimiento de nuestra madre». Don Emilio se volvió hacia mí, sus ojos imploraban, su voz temblaba al borde de las lágrimas. «María Elena, no te pido que vuelvas a ser mi esposa, sé que eso lo perdí hace mucho. Solo te ruego, te suplico, que me permitas empezar de nuevo, que me des una oportunidad para ser el padre que nunca fui». Lo miré largamente. En mis ojos, ya no había rastro de amor por el hombre que fue mi esposo, ni de odio por el que me traicionó. Solo una profunda comprensión, la de quien ha viajado demasiado lejos en su propio camino como para volver atrás. «Llegas tarde, don Emilio», le dije suavemente, mi voz era clara y tranquila, «mi vida ha tomado otro rumbo, uno que yo misma he construido». A la mañana siguiente, la casa de los Gallardo, en un intento desesperado por recuperar algo de la dignidad perdida y tal vez, el control sobre el futuro, envió una carta oficial. En ella, me invitaban a regresar como doña Gallardo honoraria, una posición de alto estatus, y se ofrecían a inscribir los nombres de mis 4 hijos en el árbol genealógico de la familia, otorgándoles todos los derechos de sucesión y la herencia que les correspondía. Convoqué una pequeña reunión familiar con mis hijos. «Queremos que tú decidas, madre», dijo Sofía, su mirada dulce pero firme. «Cualquiera que sea tu elección, estaremos a tu lado, como siempre». Yo sonreí, mis ojos, sin embargo, permanecían profundos, guardando las memorias de un pasado que no quería revivir. «Saben, hijos», les dije lentamente, «qué era lo que yo deseaba hace 25 años». Ellos me miraron en silencio. Solo deseaba vivir en paz, sin ser despreciada, sin ser juzgada. Me levanté, mi voz era firme y resonante. «Esa paz, esa tranquilidad, ya la tengo ahora. No necesito intercambiarla por ningún título, por ninguna fortuna, por ningún apellido». Rechacé la invitación. La casa de los Gallardo se vio sacudida una vez más, y los medios estallaron con la noticia. La mujer que había sido deshonrada hacía un cuarto de siglo,
ahora rechazaba la oferta de la gran familia, de toda su riqueza y su poder. Don Emilio leyó las noticias en silencio. Su rostro era una máscara de dolor y resignación. Fue a buscarme por última vez. Se detuvo frente al portón de mi casa, sin atreverse a entrar, como si supiera que ya no había lugar para él en mi vida. María Elena, llamó suavemente, su voz se rompió. Si algún día me necesitas, si mis hijos necesitan algo, por favor, solo dímelo. Me giré, mi mirada era amable, pero inquebrantable. Ya no te necesito a ti, don Emilio, le respondí con la misma serenidad. Pero mis hijos, ellos tienen derecho a elegir su propio camino, a decidir cómo quieren relacionarse contigo. Fue Carlos quien salió, con la misma calma y madurez que lo caracterizaban. Padre, puedes permanecer en nuestras vidas si así lo deseas, pero no con la intención de ser un benefactor, no como el que viene a dar órdenes o a compensar con dinero. Si regresas, será como un padre, un hombre que debe ganarse el respeto y el amor que un día despreció. Don Emilio asintió, las lágrimas, que no había derramado en 25 años, le corrían por el rostro. Su figura, antes orgullosa, ahora era la de un hombre que había perdido mucho más que una fortuna. Había perdido la oportunidad de ser parte de la historia de su propia familia. Unos meses después de aquellos eventos que sacudieron los cimientos de la Casa Gallardo y resonaron en los periódicos de toda España, me senté con mis hijos, no para planear una estrategia de venganza o para celebrar una victoria, sino para construir un futuro, un legado que trascendiera los nombres y las fortunas. Fue entonces cuando anuncié la creación de la Fundación Educativa María Elena. Era un sueño gestado en los años de lucha, una forma de tender una mano a aquellos niños talentosos, pero sin recursos, para que pudieran alcanzar sus sueños sin enfrentar los mismos obstáculos que yo había superado, para que sus talentos no se perdieran en la oscuridad de la pobreza o el desprecio. El día de la firma de los documentos, mis 4 hijos, Carlos, Javier, Miguel y Sofía, se mantuvieron a mi lado, sus presencias fuertes y silenciosas. Nadie, en ese momento solemne, mencionó el apellido Gallardo. Aquello ya era parte de un pasado lejano. Mi discurso fue breve, no hubo ostentación ni grandes palabras, solo la verdad desnuda de mi experiencia. Lo perdí todo una vez, dije, mi voz era clara y resonante, pero fueron precisamente esos años de despojo los que me enseñaron que el verdadero valor de una persona no reside en el apellido de su familia, ni en el tamaño de su fortuna, sino en el impacto que deja en el mundo, en lo que es capaz de construir con el corazón. En un rincón lejano de la sala, disimulando su presencia, observé la figura de don Emilio. Lo vi asentir lentamente, y en su mirada, pude percibir una comprensión profunda, amarga. Él, en ese instante, entendió que mi elección no era un acto de venganza, no era un ajuste de cuentas, sino la victoria más completa y significativa, una que él, con todo su poder, nunca podría haber logrado. 2 años pasaron, y la Fundación Educativa María Elena se inauguró oficialmente. El salón, brillante y lleno de gente, albergaba a muchos rostros prometedores, niños y jóvenes cuyos futuros se abrían gracias a nuestro esfuerzo. Yo estaba de pie en el centro, rodeada por mis 4 hijos, ahora más que nunca, los pilares de mi vida, mis obras maestras. Nadie, en aquel ambiente de celebración y esperanza, mencionó el apellido Gallardo. Y no hacía falta. Toda la sociedad de Sevilla, y más allá, sabía que ese éxito, esa luz que ahora irradiaba la fundación, se había construido con lágrimas y con una resiliencia inquebrantable, con la fuerza de una mujer que había sido desterrada y que, desde las cenizas, había levantado algo mucho más valioso que cualquier imperio. En un rincón discreto, apartado de la euforia general, don Emilio Gallardo observaba en silencio. El tiempo lo había marcado, sus canas se habían multiplicado, su rostro mostraba las huellas de los años y, quizás, de un pesar constante. El grupo Gallardo, su vasto imperio, todavía existía, sí, pero ya no era el centro del mundo como antaño, su brillo se había atenuado, su prestigio había sido manchado por la sombra de sus propios secretos. Cuando la ceremonia llegó a su fin y la gente comenzó a dispersarse, don Emilio se acercó a mis hijos. Su voz era ronca,
apenas un susurro, cargada de una emoción contenida. ¿Puedo llamaros hijos?, les preguntó. Sus ojos buscaban una respuesta, una señal, cualquier cosa que le diera un atisbo de conexión. Carlos López, mi hijo mayor, lo miró. No había dureza en su mirada, sino una madurez forjada en la experiencia. Asintió levemente. No te lo impedimos, padre, respondió Carlos con calma, pero tampoco decidimos por nuestra madre. Esa es una decisión que le corresponde a ella, y solo a ella. Yo me acerqué a ellos. Una sonrisa serena se dibujó en mis labios. El pasado ha quedado atrás, don Emilio, le dije. Mi voz era tranquila, resonando con la sabiduría de quien ha encontrado la paz. Cada uno de nosotros debe seguir viviendo con sus propias elecciones, con las consecuencias de lo que sembramos. Don Emilio inclinó la cabeza. Esta vez, nadie más lo vio. En ese momento de soledad, él comprendió algo profundo y doloroso. Hay errores que no se pueden perdonar, no con palabras ni con riquezas. Hay errores que no están destinados a ser borrados, sino a servir como un recordatorio constante, una lección para toda la vida. Afuera, mis 4 hijos caminaban junto a mí, la luz del sol de Sevilla bañaba sus pasos firmes y seguros, un futuro brillante se abría ante ellos. Don Emilio, en cambio, se quedó atrás, solo, en el vasto espacio de su arrepentimiento, un hombre que había perdido mucho más de lo que jamás podría haber imaginado, un hombre que había aprendido, demasiado tarde, el verdadero precio de la dignidad. La derrota de don Emilio no fue por la falta de dinero o poder, pues su imperio, aunque afectado, aún subsistía. Su verdadero fracaso residió en su juicio superficial, en su arrogancia al valorar a una persona por su apariencia, su supuesta capacidad de heredar o su estatus social, en lugar de por su carácter y su fuerza interior. La consecuencia de su desprecio hacia su esposa, María Elena, fue la pérdida de su respeto, de su familia real y, en última instancia, de su propia dignidad en los ojos de quienes realmente importaban. La raíz profunda de la traición y la manipulación en la casa Gallardo no yacía en una supuesta debilidad de María Elena, sino en la inseguridad y el frágil ego de don Emilio y de quienes lo rodeaban. Él, en su fuero interno, necesitaba sentirse necesario, que su poder fuera el eje de la vida de los demás. Cuando se enfrentó a una mujer autónoma, que en silencio y con una fuerza inquebrantable reconstruyó su vida y la de sus hijos sin él, su mundo, basado en el control y la dependencia, se desmoronó. La verdadera victoria de María Elena no fue la venganza ni humillar a sus adversarios. Su triunfo radicó en mantener su integridad, en alejarse sin explicaciones ni reproches, y en vivir fiel a sus propios valores. Su regreso no buscaba destruir, sino afirmar la verdad y mostrar la grandeza de una vida construida sobre el respeto a uno mismo y el amor incondicional a sus hijos, demostrando que la dignidad y la paz interior son fortunas que ningún imperio puede comprar ni quitar, y que el legado más valioso es el que se construye con el corazón. La verdadera fortuna no reside en lo que se posee, sino en la paz que se ha ganado. ¿Y ustedes, qué creen que don Emilio recordará más vívidamente al final de su vida? La historia de María Elena López concluye aquí. Es una narración sobre el valor de la dignidad, sobre las profundidades del arrepentimiento y sobre la fuerza inquebrantable del espíritu humano cuando decide forjar su propio camino. Ha sido un viaje, y me pregunto, ¿qué pensamientos les ha dejado esta travesía? ¿Qué sienten ustedes de las decisiones que tomó María Elena al final de su camino? Si hubieran estado en su lugar, enfrentando tales pruebas y revelaciones, ¿habrían actuado de una manera diferente o habrían elegido el mismo sendero de paz y reconstrucción silenciosa? Cada elección, como hemos visto, trae consigo sus propias consecuencias, sus propias liberaciones o sus propias ataduras. Compartan sus reflexiones en la sección de comentarios, son para mí un tesoro invaluable, les aseguro que leo cada palabra que escriben, pues es a través de sus propias perspectivas que la historia cobra nuevas vidas y enseñanzas. Si esta narración les ha hecho reflexionar o sentir algo profundo en su interior, no olviden dejar un me gusta, es un pequeño gesto que significa mucho. Además, compartan esta historia con alguien a quien crean que también le conmoverá,
alguien que necesite escuchar el eco de estas verdades humanas. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias que esperan ser contadas, las que aún yacen ocultas en los pliegues del tiempo. Nos encontraremos de nuevo en la próxima narración, en un nuevo viaje a través de los misterios del alma humana. Y quién sabe, quizás la próxima vez, la voz que escuchen les hable de un enigma que se esconde mucho más cerca de lo que imaginan, tal vez en algún rincón de nuestra propia ciudad, en alguna casa antigua o en el silencio de un corazón. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real. Obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.